Sean ustedes bienvenidos a este programa. Creo que es una buena oportunidad que tenemos de continuar con nuestro estudio sobre Creados para Alabarle. Es una bendición poder estar con ustedes, mis hermanos, qué alegría poder compartir. Es una bendición y doy gracias a Dios por el estudio que tenemos. Creo que nos está preparando el Señor para algo mucho más grande. Yo creo que no podemos aceptar que lo que hemos sido hasta hoy es lo mejor y creo que tiene cosas mucho mejores. Hoy vamos a estudiar, en primer lugar, le voy a llamar al estudio de hoy la fidelidad de José. Si ustedes se preguntan por qué estoy hablando de alabanza y hablo de la fidelidad de José, van a ver que en el transcurso del estudio de hoy, José es un buen ejemplo de adorador. Pero para mí vale la pena entrar al estudio de esto. Como vamos a tratar el punto de José, yo quiero más o menos ponerles un marco. María quedó embarazada por el Espíritu Santo. Algunos días después de su embarazo, se fue a las montañas con Elizabeth, su pariente, a la casa de Zacarías, y permaneció por 6 meses en ese lugar. Ahora, resulta que mientras María está, la verdad que está celebrando el Señor el embarazo y el embarazo de Elizabeth también, que va a dar a luz a Juan el Bautista, cuando nosotros miramos ese marco, entonces nos encontramos con algo bastante contrapuesto. María está feliz, adorando al Señor. Ahí escribió el cántico que se llama el Magnificat. Y en ese ambiente, ella se desarrolló en un ambiente de alabanza. Recuerdan que hablamos que subió a los montes de Judá, que son los montes de alabanza. Y ella estuvo ahí por un buen tiempo con Elizabeth, alabando al Señor. Pero José estaba ahí en su pueblo, en Nazaret. Y vale la pena mencionarlo porque solo les quiero plantear el problema. Resulta que está comprometido con María, no se han casado, están comprometidos, y su compromiso, sin haber tenido relaciones, ella resulta embarazada. Solo la pregunta que haríamos nosotros, si estando ya prontos a casarnos, ella resulta embarazada y no es del hombre con que se comprometió. Yo miro que José estaba verdaderamente metido en un problema porque estaba pensando, bueno, de acuerdo a la ley judía, ella merecía la muerte o casarse forzadamente. Pero José va de cranear, si le llamamos así, la posibilidad de dejarla o la posibilidad de, bueno, voy a aceptar la situación y voy a recibir al niño, o la voy a acusar con las autoridades por lo que hizo, una inmoralidad sexual. Entonces, da la impresión de que José está metido en un gran problema, porque ha sido traicionado por su futura esposa. Hay una serie de cosas que ocurren ahí en un marco completamente difícil de sobrellevar. Yo creo que es importante que nosotros miremos eso porque José verdaderamente está metido en un problema. No solo está pensando, la dejo, no la dejo, sino que al mismo tiempo se siente traicionado. Y se siente traicionado por su esposa o su futura esposa. Y bajo esas circunstancias empieza a tomar la decisión de abandonarla. Y lo quiere hacer en secreto. Pero yo quisiera que leamos directamente
de la Escritura cómo se encuentra esta situación. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 18 al final del capítulo, encontramos estas palabras. El nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado, y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz a su hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Quiero que notemos el marco tan complicado que se encuentra aquí. José está tratando de tomar una decisión, está tratando de establecer algo diferente, pero de repente un ángel se le aparece en sueños y entonces empieza una historia diferente. Permítanme tocar el pasaje bíblico por partes. La primera cosa que nosotros notamos, y yo quiero que lo notemos porque no forma parte de nuestra cultura, es que resulta que María y José no se habían casado, estaban comprometidos. Sin embargo, al no casarse, ese compromiso tiene tal fuerza que pareciera, a los ojos de todos, una vez comprometidos, ya no se pueden divorciar. Están en las mismas condiciones como si ya estuvieran casados. Entonces, curiosamente, el texto bíblico dice que José decidió divorciarse en secreto. ¿Cómo puede haber un divorcio si todavía no hay un matrimonio? Y el punto al que quiero ver es que nosotros tenemos que aprender un poquito de la cultura hebrea en ese sentido, porque esta cultura considera que el compromiso es tan fuerte como el matrimonio y que ya no hay arrepentimiento después de haberse comprometido. Entonces, aunque está comprometido, él piensa que dejarla es como divorciarse. Es un divorcio, es una separación. Pero entonces viene el ángel y empieza a hablarle. ¿Saben? Hay una pequeña descripción de José aquí que vale la pena mencionar. José, su esposo, fíjense que lo trata ya de esposo sin casarse. José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública. Yo creo que Dios escogió a José como un hombre especial, un hombre de fe, un hombre justo, es decir, un hombre que cumplía a cabalidad la voluntad de Dios y la palabra de Dios. Y entonces Dios lo pone a la par de María, que la escogió para que quedara encinta. Y lo que quiero decir es que en este caso, el engendrar a Jesús en el vientre de María no fue por un acto carnal, sino que fue por una cobertura del Espíritu Santo. Y me da la impresión que es algo así como que Dios mete su vida adentro de la matriz de María para que su naturaleza divina tome carne del cuerpo de María y pueda venir a esta tierra, y por eso se le da el nombre de la encarnación. Dios se hace carne, Dios se hace presente, y en ese sentido yo veo que María es la madre de la parte natural
humana de Jesús, pero debido a que no es engendrado de la manera normal, Él continúa siendo Dios verdadero, sin ningún cambio, excepto que toma la decisión de limitar todas sus actividades a la naturaleza humana. Es decir, Jesús no va a hacer cosas que un hombre no podría hacer. Y entonces viene el ángel y confronta a José en el sueño y le dice: no temas para recibir a María por esposa. No te preocupes, ella no te falló. Ella no te traicionó. Ella aceptó una propuesta de Dios de usar su vientre para encarnarse en esta tierra. Y curiosamente el texto habla de dos situaciones importantes. La primera de ellas es que el hijo que van a tener, y ya lo pone en términos de los dos, el hijo que van a tener le van a poner por nombre Jesús. Y unos versículos más adelante habla de que se le va a llamar Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Todo esto está sucediendo de una manera extraordinaria, una visitación angélica, después de tanto silencio, de 400 y pico de años de silencio. Dios viene y empieza a manifestarse a través de visitaciones de ángeles, y José es llamado por Dios para que se haga cargo como jefe de hogar con María de la vida que Jesús va a tener con ellos. Me parece muy importante entonces que Dios haya escogido a este hombre, porque de hecho aquí lo catalogan como un hombre justo. Si es justo, entonces lo vemos recto de acuerdo a la palabra de Dios. Dos nombres se le asignan a Jesús. Y creo que algo tiene que ver eso, porque las palabras del ángel convencen totalmente a José. El primer nombre que se menciona aquí es Jesús. Y Jesús quiere decir Jehová salva. Ahora, el versículo 21 dice: dará luz a su hijo y le pondrás tú, José, por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Básicamente miro yo que le está diciendo que Jesús es un salvador. La otra cosa, le da también el otro nombre, Emmanuel. Dice el versículo 23, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel. Significa Dios con nosotros. Estamos hablando de que Dios se hace carne en el vientre de María y nace como un bebé, pero obviamente se desarrolla y finalmente será un hombre completamente santo para cumplir una misión específica. El hecho es que José respetó y creyó completamente lo que el ángel le dijo, y entonces al despertar de su sueño obedeció lo que el ángel le había dicho. Y entonces habla de que volvió a tener la amistad y la preparación previa al matrimonio con María. En este periodo, entre antes que naciera el niño, seguramente José y María se casan. El versículo 25 termina diciendo que José no tuvo relaciones conyugales con María hasta que Jesús nació. Entonces, lo que puedo ver es José tomó muy en serio lo que se había formado ahí, y en medio de su propia confusión, el ángel viene de una manera convincente a decirle qué es lo que está pasando, y José obviamente obedece correctamente lo que se le ha notificado. Está claro un punto. Yo les decía, José es un verdadero adorador.
Hay varios niveles de la alabanza y de la adoración, pero una de las maneras más importantes de adorar a Dios es que nosotros podamos exaltar el nombre de Dios con nuestros hechos y con nuestra vida. José es llamado justo porque es un hombre que exalta el nombre de Dios a través de sus hechos. Es un hombre que está exaltando y alabando el nombre de Dios con su propia vida. Recuerden que no podemos divorciar lo que sale de nuestros labios para exaltar el nombre del Señor y la vida que nosotros llevamos. Ya en un programa anterior hablamos de que todo lo que cumple el propósito por el cual Dios le creó, todo aquello, sea humano o sea cosa inanimada o las plantas mismas, los árboles, todas las cosas cuando cumplen el propósito por el cual Dios los creó, están exaltando el nombre de Dios porque están cumpliendo con el propósito específico de Dios. Así que José fue llamado por Dios por su justicia. No tenemos datos de cánticos nuevos y cánticos espirituales de los labios de José, pero es muy seguro que lo hizo, porque nadie puede permanecer callado después de todos los milagros que estaba viendo. Pero la Biblia exalta un nivel en la adoración que nosotros no podemos callar, y es la adoración a través de una vida de pureza y de santidad. Eso es lo que es José. Quiero resaltar otro aspecto más. Resulta que cuando José viaja a Belén para empadronarse y en Belén nace la criatura, viene el ángel y le dice a José: huye a Egipto, porque el rey Herodes quiere matar al niño. El texto que nosotros leemos está en el capítulo 2 del verso 13 al 18. Hay algo aquí que a mí me llama la atención. El ángel le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate allá hasta que yo te avise. Pero saben, una de las cosas que vemos aquí es que dice: así que José se levantó todavía de noche y tomó al niño y a su madre y se fueron a Egipto. Déjeme decir, tal vez José hubiera dicho: bueno, Señor, gracias por decírmelo, nos vamos a preparar para el viaje, vamos a conseguir transporte o una buena cabalgadura o algo así. Pero José simplemente oyó, y antes de que amaneciera, agarró a María y al niño y huyeron a Egipto. Dios tenía una plena confianza de que lo que dijera a José, él lo iba a obedecer, él lo iba a cumplir. Y entonces viene José y se viaja a Egipto. De tal manera que nosotros miramos que en Oseas 11:1, por ejemplo, dice: de Egipto llamé a mi hijo. Y por supuesto aquí el evangelista Mateo cita ese texto bíblico para recordarnos que Jesús tuvo que huir a Egipto, pero que Dios lo llamó de regreso. Y ciertamente así sucedió. Dios lo llamó y junto con María permanecieron en Egipto. No tenemos datos de cuánto tiempo. Lo que podemos decir es que ya Jesús tenía 2 años cuando fue llevado a Egipto. ¿Cuánto tiempo estuvo en Egipto? No sabemos, pero esperamos hasta la muerte de Herodes. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Cuando murió Herodes, entonces el ángel le dijo: ya puedes regresar. Cuando regresaron, se dieron cuenta de que, aunque había otro rey, tuvieron un poco de temor
y en vez de volver nuevamente a Belén se fueron hasta Nazaret y formaron su vida en Nazaret el resto del tiempo. Aunque Jesús era belemita de nacimiento, la mayor parte de su vida la vivió en Nazaret. Y después, obviamente, cuando desarrolla su ministerio, lo hace no solo en Nazaret, sino en todo el territorio. Pero qué importante es que José sigue siendo el hombre de obediencia. José sigue diciendo, lo que Dios diga, eso haré. Lo que Dios me muestre, eso es lo que yo voy a hacer. Entonces, finalmente el ángel viene y le dice, regresa ya. Entonces van a formar su familia en Nazaret. Hay ciertas cosas aquí que yo creo que debemos mencionar, porque debido a que José había sido escogido por Dios para ser el cabeza de familia, sí vale la pena tener que pensar en muchas cosas, ¿saben? Porque cuando Dios le habla, le van a poner nombre al niño, no se lo dijo a María, se lo dijo a José. Le dijo, el nombre que le vas a poner será Jesús. Y él también, el nombre que le vas a dar será Emmanuel. Si nosotros miramos eso, entonces Dios, aunque puso a María como el instrumento principal, Dios confió en José para la formación, educación y cuidado de la familia. José se dedicó, mientras vivió, se dedicó a cuidar a su esposa, a su hijo y seguramente a los otros hijos que tuvieron. Creo que es importante que miremos esto porque cuando nosotros nos damos cuenta de lo que está pasando, entonces vemos que Dios escogió a José por su corazón especial y por ser un hombre obediente a la palabra de Dios. Creo que eso es algo que no podemos pasar por alto. Debido a que su vida era con rectitud, entonces es un acto importante que nosotros notemos que José era un hombre de adoración a través de su vida y a través de sus hechos. Para poder educar a Jesús ellos debieron ser muy fieles a la palabra, debieron ser fieles al culto de la sinagoga y fieles al templo. Vemos que ellos participaron de todo y le enseñaron a sus hijos de manera clara todo lo que debía suceder. Así que mucho de lo que Jesús aprendió tiene que ver con el ejemplo de su padre y de su madre. Ellos agradaron a Dios de una manera especial y esta es la razón básica por la cual Dios escogió a José. Nosotros vemos que Dios escogió a María porque también ella era una mujer especial. Así que Dios unió a dos personas con el propósito de que le dieran la cobertura a su hijo. Curiosamente, el caso cuando María queda embarazada, habla de que tiene su hijo primogénito, pero cuando habla de Dios es su hijo unigénito. Si está hablando de María como primogénito, quiere decir que hubo más hijos. Eso nos habla a nosotros de que se formó una familia ejemplar. Ciertamente Jesús fue difícil, estaba en otro nivel, si queremos llamarle así, pero un nivel diferente. Pero por el ejemplo de sus padres, Jesús no solo fue digno de adoración, sino que fue un adorador del Padre de todo el tiempo de su vida. La Biblia nos habla de que Jesús siempre estaba pidiendo la dirección de su Padre, estaba en oración, estaba en adoración, estaba presentando su vida delante del Padre. Tenía una comunión total con Dios, disfrutaba su presencia. Y creo que eso es lo que nosotros debemos ver. Quiero enfatizar, a través del estudio de hoy, que debemos saber que un nivel bien importante para Dios en la adoración
es el ejemplo de vida. Una vida que agrade al Señor. Cuando nosotros leemos en la primera epístola de Pedro, capítulo 2 y verso 9, que somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su nombre, para cumplir todas las cosas que Dios quiere. Entonces nosotros miramos que un nivel importante de la alabanza es precisamente la santidad de la vida. Damos gracias a Dios por José, doy gracias a Dios por el ejemplo que Él nos da, y les invito a que tengamos un tiempo de oración para terminar este programa. Padre, nosotros queremos alabarte y exaltarte, porque estamos estudiando todos aquellos movimientos sobrenaturales que se dieron en esta época, que tocaron la vida de María, de Elizabeth, de Zacarías, de José y de muchísimas personas más, que fueron testigos de los grandes milagros de Dios. Esos pastores que pudieron ver un coro de ángeles cantando gloria a Dios. Me doy cuenta de todo esto. José conoció todo eso, y de alguna manera su vida ejemplar nos enseña a nosotros una de las fases importantes de la alabanza. Padre, gracias por eso. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Hasta el próximo programa, mis hermanos.